Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la presentación de esta tarde del jueves 17 de marzo y seguimos la tarea donde la dejamos el jueves anterior. Pero antes tenemos que, como cada vez y cada curso, sea quien fuere que lo dé, desde la sección española tenemos por ley advertir que las grabaciones van a ser colgadas y que si no queréis que la imagen vuestra aparezca, podéis mantener la cámara cerrada clicando sobre el icono de la camarita y cuando sale el slash ya ha cerrado la cámara y la veréis en negro en vuestra ventanita. Y bueno, pues como siempre también un repasito, ya lo conocéis todos y no me quiero alargar mucho, pero si queréis recibir todas las actividades de la sección española, escribís un mail a actividadesvirtualesste@gmail.com indicando, esto es muy importante porque a veces ponemos una dirección electrónica pero no le dice nada a nadie, entonces hay que indicar nombre y apellido, el país y la ciudad de residencia y la dirección electrónica y un teléfono, y os incluirán en este grupo y recibiréis todas las actividades que se programan en la sección española. Ahora, mientras entran más compañeros, pues vamos a hacer aquellos momentos de silencio y así nos preparamos para el trabajo que vamos a realizar. Esta es la invocación que nos hizo llegar a Nivesan. Ella dice que lo recibió, que pareció como si desde lo interno la propia invocación se dijera a sí misma. A veces ocurren este tipo de cosas, ¿no? Por inspiración. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Recordemos mantener siempre presente a todo el planeta, con todos los reinos de la naturaleza, con todas sus criaturas. De manera que desde nosotros lo que surja sea de una vibración elevada, de una vibración unitiva, que no deje a nada ni a nadie, a ninguna criatura humana o no humana, fuera de nuestro corazón. Y así se abrirán más y más centros de luz que irán formando núcleos que se sumarán y se adherirán a ese núcleo de la gran fraternidad universal de la humanidad, del que nos habla la primera de las tres actividades que constituyen la base de la sociedad teosófica. Ni en estos momentos ni nunca separemos a nadie, ni en buenos ni en malos, ni en listos ni en tontos, ni en esto ni en aquello. Veamos
lo que hay, pero no separemos. Veamos lo que es, pero no separemos. Veamos con mayor claridad cada vez y nos daremos cuenta de que cada vez menos separamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Hoy vamos a seguir hablando de los logos, de la conciencia y del cambio. Donde lo dejamos el jueves pasado. Y nos dicen, la conciencia, abordando un tiempo definido, independientemente de que sea largo o corto, con un espacio definido, tampoco importa que sea amplio o reducido, es conciencia individual. Ya no es la conciencia total, sino que ya es conciencia individual. Es la conciencia de un ser concreto. Por comparación nos explica, en este caso, el Señor de muchos universos, que es ese ser que es el logos central de una galaxia y por lo tanto es el Señor de todos los universos que se generan en su campo de acción total. Millones de sistemas solares dentro de una galaxia. Lo es de algunos de esos universos, por lo tanto, lo es de cada uno de ellos, como el nuestro, y cada uno de ellos lo es a su vez de todos los cuerpos a los que da albergue y vida, en el plano físico y en todos los planos que vemos en los gráficos, porque todos y cada uno de estos cuerpos dispone de todos esos planos y vehículos, cuerpos que están interpenetrados en sí mismos. Cada uno de ellos tiene sus propios cuerpos y vehículos más sutiles en cada uno de los planos correspondientes. Y también, yendo de lo mayor a lo menor, de cualquier parte de un universo, en este caso denominada su parte, porque es parte del logos solar y por lo tanto, para él, un universo, variando estos términos por lo que respecta al alcance del poder de la conciencia. El universo terrestre es una parte del universo solar, que es una parte del universo galáctico. Y esto es tanto como pensamiento universal, como conciencia individual separada. El propio logos terrestre dice yo respecto de todo lo demás, y este yo está aquí, muy chiquitito, respecto de todo lo demás del sistema que es no yo, para el logos planetario. Así lo podemos aplicar de lo más elevado a lo más inferior y darnos cuenta de que lo que es arriba es abajo es un hecho auténtico. Así que puede pensar íntegramente, es decir, puede pensar en aquello en lo que puede imponer su propia realidad. Puede pensar en ello como existiendo, igual que él mismo existe en su universo. Y este es el resultado, lo que ahora dice aquí es el resultado de esa comprensión, de que lo que es aquí abajo lo es precisamente porque lo es arriba, lo es en lo grande, y que todo procede de algo que es mayor que sí mismo. A cada universo, el ser, que es su Señor, le proporciona una parte inabrogable, irrevocable de su propia realidad. Así, el logos galáctico se lo proporciona a cada uno de los sistemas solares y cada uno de los soles se lo proporciona a cada uno de los cuerpos a los que él da vida. Pero en sí siempre está limitado y controlado por el pensamiento de su superior. Es decir,
funciona a nivel de su propia evolución, sí, porque la hace independientemente de la evolución que hacen los otros cuerpos en el sistema solar, pero siempre está limitado y controlado por el pensamiento del logos de todo el sistema, del logos solar, que es el Señor del universo más grande. Es el Señor del universo más grande en el que Él, en este caso el logos planetario de la Tierra, en el que Él existe como forma. Nuestros más grandes adeptos y bodhisattvas, está hablando de aquellos seres que han alcanzado la quinta iniciación y son jerarquías, están trabajando, y bodhisattvas. Estoy preparando un trabajo sobre estas jerarquías y supongo que lo podré tener preparado para más días después, que nos acabe de dejar claro y dejar configurado qué son estas jerarquías, porque sé que en algunas cuestiones, a veces a la hora de las preguntas, las habéis formulado al respecto. Así que dice, nuestros más grandes adeptos y bodhisattvas nunca han penetrado más allá de nuestro sistema solar. Nunca. Los de aquí, los nuestros, los de la Tierra, nunca han penetrado más allá de este sistema solar. Esto está en el glosario de las cartas Mahatma. A pesar de eso, ellos, estos adeptos y bodhisattvas, estas jerarquías, saben de la existencia de otros sistemas solares semejantes dentro de la galaxia. Y lo saben con una certeza tan matemática como cualquier astrónomo occidental sabe de la existencia de estrellas invisibles a las que no puede nunca aproximarse o explorar. Bueno, ahora los telescopios más finos muestran bastante, pero de ahí no pasamos, ¿sí? No sabemos más de esos mundos. Así, nosotros, como seres humanos, que existimos en un sistema solar, estamos rodeados de innumerables formas, que son las formas de pensamiento del Señor o gobernador de nuestro sistema solar, el logos del sistema, la medida divina y los ejes de crecimiento pensados por el aspecto del tercer logos de nuestro sistema planetario que trabaja dentro de nuestro sistema solar, porque a un nivel más pequeño la jerarquía se repite. Y estos gobiernan las formas de nuestros átomos y el exterior pensado por él, por el logos, como límite del átomo, aquello que vimos de las celillas que hacen posible que luego se configuren formas más complejas cada vez, moléculas, células, etcétera, etcétera. Y esto, que configura el límite del átomo, ofrece resistencia a todos los átomos similares. Aquí ya sabéis que las que son entre doble paréntesis y en amarillo son notitas que voy poniendo para que nos ayuden un poquito quizás. Y evitando esto, evita así que se conviertan en una masa homogénea e informe, porque ahora no toca la homogeneidad, sino la separatividad, la diferenciación, el tú eres tú, el yo soy yo, etcétera, etcétera. Es la etapa de la evolución en la que las formas de las que estamos revestidos nos posibilitan dar un paso más en el desarrollo de la conciencia. Bueno, aquí tenemos un poquito de expresión de los reinos de la naturaleza, vegetal, animal, los microorganismos y el reino fungi, que son los pequeños hongos, el reino humano, etcétera, etcétera. De esa manera recibimos nuestra materia y no podemos alterarla, excepto utilizando métodos
también creados por su pensamiento, el pensamiento del logos solar. Aquí, claro, cuando uno llega y dice, bueno, no podemos alterarla, pero sí, utilizando ciertos métodos, que son los que se desenvolverán cuando nosotros desarrollemos estados de conciencia de un orden superior. Y esto tiene que ver con los poderes, que el tercer objetivo de la Sociedad Teosófica dice investigar las leyes no explicadas de la naturaleza y los poderes ocultos del hombre, ¿no? Estos poderes en el hombre se desarrollarán a su debido tiempo, están en forma potencial, pero están más o menos desarrollados muy poquito, en la mayoría de las personas muy poco, pero en algunas personas están un poco más desarrollados. Y hace un ratito estábamos diciendo, sí, pero para que eso sea ordenado, pues hay que hacerlo de manera que purifiquemos el pensar, el sentir, los actos y las palabras, y que esto posibilite tener la llave del conocimiento para poder abrir y cerrar a voluntad, sin daños ni peligros para nosotros. Sigue diciéndonos, los átomos, con todo lo que los componen, pueden continuar existiendo solamente en tanto que su pensamiento del logos continúa, puesto que no tienen ninguna realidad excepto la que les proporciona su pensamiento, proveniente del logos solar, mediante el logos planetario también. Mientras el logos los retiene como cuerpo suyo, declarando, yo, este declara, yo soy esto. Él declara todo su sistema. Yo soy esto. Estos átomos, los que componen todos estos cuerpos en todos los planos que vemos en esos diagramas, estos átomos son mi cuerpo y ellos participan de mi vida y participan de su vida en todas las áreas de estos planos porque participan de la vida divina que procede del propio logos solar y desde él procede del logos de la galaxia. Pero en la doctrina secreta y todas las obras dice, nosotros no hablamos más que del sistema solar. No sabemos nada más allá del sistema solar. Bueno, y lo que saben, pues tampoco nos sirve mucho a nosotros, bastante tenemos. Mientras tanto, ellos, los átomos, se impondrán como reales en todos los seres en este sistema solar, cuyas conciencias se verán revestidas de vestiduras parecidas en los distintos reinos y por familias, etcétera, etcétera. ¿Eh? Hay un orden. Entonces, en cada uno de los reinos participan diferentes familias, esas diferentes familias se asemejan, difieren unas de otras, entonces se revisten de materias parecidas o distintas, forman moléculas y forman células que pueden ser parecidas o muy distintas, y ya en los cuerpos exteriores, que los vemos con los ojos de nuestros propios cuerpos físicos, vemos la infinita variedad que hay en cada uno de los reinos. Y todo esto procede de que ha sido por medio de la multiplicidad, empezando por aquel primer elemento único que llenaba el espacio. Y cuando comienza la diferenciación, podemos llegar a la inmensa variedad y riqueza que pueden observar nuestros sentidos. Y sigue diciéndonos, cuando al final del día de la manifestación, al final de un manvantara que puede ser planetario, o al final de todo un manvantara solar, el logo solar declare, yo no soy esto. Estos son palabras humanas, es otra cosa.
pero lo hemos de traducir al lenguaje humano. Cuando declare yo no soy esto, estos átomos ya no son mi cuerpo, ya no participan de mi vida, entonces ellos se desvanecerán como el sueño que son. Y todo lo que quedará será solo aquello que es la forma de pensamiento del monarca de un sistema más amplio. En este caso, cuando termina un Manvantara terrestre, planetario, queda la forma de pensamiento del logo solar que sostiene al resto de planetas. Pero cuando se termina un Manvantara solar y este queda en reposo, desaparece, queda la forma de pensamiento del monarca de un sistema más amplio como es el de la galaxia, porque este sigue sosteniendo millones de sistemas solares, aunque este desaparezca. De modo que, como espíritus, cada uno de nosotros somos inherentemente, irrevocablemente divinos. Somos de la naturaleza de lo divino, con todo el esplendor y libertad que implica esta palabra. Pero estamos revestidos de formas de materia que no es nuestra, que son las formas de pensamiento del gobernador de nuestro sistema, controlado también por el gobernador de sistemas más amplios, en los que está incluido el nuestro. Y nosotros solo estamos aprendiendo poco a poco, por eso la evolución es muy larga, a dominar y a utilizar esas formas de materia para, por medio de su purificación y especialización de esas formas, poder expresar la verdadera naturaleza de la conciencia humana en toda su plenitud. Bueno, estamos yendo hacia ello, no está nada mal el tema, pero nos falta todavía mucho. Solamente cabe echarnos un vistazo a nosotros mismos con sinceridad, con mucha honestidad, pero también echar un vistazo al mundo en general, para aprender de todo ello. Cuando nos demos cuenta de nuestra unidad con nuestro gobernador, entonces las formas de la materia dejarán de tener poder sobre nosotros y las veremos como la irrealidad que son dependientes de su voluntad, la cual entonces conoceremos también como nuestra voluntad. Entonces podremos dejar de contender y reconciliarnos con ellas. Ahora nos peleamos con las formas, nos discutimos, las rechazamos, estas las queremos, las otras no las queremos, toda esa polaridad de bueno, malo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podremos dejar de contender y reconciliarnos con todas las formas, cosa que no es posible mientras estemos ciegos a su realidad prestada. Y mientras estamos ciegos a su realidad prestada, todavía decimos, yo soy esto, soy fulanito de tal, soy inteligente, mis hijos son mis hijos, los otros no son mis hijos, y un largo etcétera de cuestiones que no son reales. En la literatura teosófica, en algún lugar que no recuerdo, es donde nos dice, yo no soy el cuerpo físico, ni las emociones, ni la mente, yo soy el ser, ese ser, soy yo. Pero ahora nos estamos identificando casi con todo, menos con el ser real que somos. Cada quien ha de averiguar dónde está, ¿verdad? Pero en general, hablando siempre en general, pues andamos por ahí. Considerando de ese modo la conciencia desde dentro, veremos aún más claramente lo que veíamos mirándola desde el mundo de las formas. Vemos que no existe ningún abismo y que no hay necesidad de ningún puente, porque todo está unido. La conciencia cambia
y cada cambio aparece en la materia que la rodea, como una vibración, porque el logos ha pensado las vibraciones de la materia como la invariable concomitancia de cambios en la conciencia. Y esto, que parece tan raro y tan abstracto, pues lo podemos volver a leer y nos daremos cuenta de qué es lo que nos está diciendo. La conciencia cambia. Cada vez que nosotros aprendemos algo de cuanto sucede dentro o fuera, en el exterior de este cuerpo, que produce un impacto y desarrolla esa conciencia, darnos cuenta de, ostras, esto es aquello, vale. Y entonces uno cae en la cuenta y se produce un cambio, no momentáneo y pasajero, sino un cambio que va a permanecer a partir de este instante. Entonces, este cambio en la conciencia produce un cambio en la materia, en los cuerpos donde se producen los cambios. Si el cambio es de pensamiento, la conciencia del pensamiento cambia, cambia el vehículo del cual estamos rodeados en el plano mental, manásico. Nuestro cuerpo mental cambia. Por lo tanto, cada cambio de la conciencia produce un cambio en la materia del plano correspondiente. Si nos produce un cambio, se produce un cambio en nuestra manera de sentir y sentimos más compasivamente, más generosamente, y me he dado cuenta de esto y tal. Y entonces se produce, generalmente como respuesta del cambio del pensamiento, aparece un cambio en el sentimiento. Y el cuerpo emocional cámico, el cuerpo que llamamos comúnmente astral, también va a pasar por ese cambio, aunque sea un pequeño cambio, pero produce un cambio en la materia de ese cuerpo. Porque el logos ha pensado que las vibraciones de la materia, en ellas, como la invariable concomitancia de cambios en la conciencia. Sí, cuando pensamos y sentimos, descubrimos cosas que producen esos cambios interiores del pensar y del sentir, como una abertura, vamos a ponerlo un poco a lo grande para que lo entendamos, como descubrir este universo. Y esto que se ha producido dentro de nosotros no pudiese producir ningún cambio en los vehículos correspondientes, nosotros no podríamos progresar, porque esos cambios serían tan temporales y tan vacíos de contenido que desaparecerían al instante. Los vehículos se modifican gracias a los cambios que hacemos. Nuestros cuerpos mejoran, el físico mejora, el emocional, cámico, astral mejora, el vehículo mental mejora con cada cambio que se realiza en la conciencia. ¿Os parece esto importante, interesante? Si tuvieseis algún problema, alguna duda o algo, por favor, me gustaría que no esperemos al final que se nos puede olvidar. Y en este caso levantáis la mano y daremos paso. Si lo veis bien, si lo veis con claridad, pues pasamos adelante. Salomón, abre tu micro, ábrete sésamo. Sí. Hola Clarisa, muchas gracias por todo lo que nos regalas. Y pues tengo una pregunta que me llamó la atención ahorita con lo que estás diciendo acerca de, pues de cada uno de los logos que están en los diferentes planetas o diferentes sistemas solares o galácticos.
Y entonces, mi pregunta sería, aunque ya más o menos lo explicaste, pero ellos son responsables de las formas y de lo que sucede, vamos a pensar del sistema, perdón, del planeta, del planeta Tierra. ¿Son responsables de las formas y de todo lo que sucede o simplemente son administradores, observadores, algo así? Bien, cuando decimos responsables, responsables kármicos somos cada uno de nosotros. A ver, ellos son responsables en un sentido muy importante. Albergan la vida de los diferentes reinos. Nos dan lo que necesitamos. Nos lo dan como alimento, por ejemplo, en el plano físico, el logos planetario nos da alimento en el plano físico, pero nos da la posibilidad del cuerpo astral que toma la materia astral del cuerpo astral del planeta Tierra. Y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, todas las vidas que ayuda a desenvolverse en su cuerpo, el reino humano, el reino animal, el reino vegetal, etc., todas esas vidas podemos desarrollar conciencia desde donde la tenemos en este momento más progresivamente a más, siempre es a más, pero nosotros estamos ayudando a su evolución como logos planetario. Y aquí es donde tenemos una doble responsabilidad. La que tenemos sobre nosotros mismos según el momento de la evolución en el que estamos ahora, nuestra comprensión, inteligencia, ese estado de la conciencia, es gradual, pero tenemos una responsabilidad sobre nosotros mismos, pero en conjunto la tenemos sobre qué hacemos con el resto de lo que forma parte de la vida planetaria con la que estamos compartiendo y con el propio Logos. Es un intercambio recíproco. Él nos ayuda a nuestra evolución y nosotros a la suya, porque cada Logos planetario está evolucionando hasta que un día, no sabemos cuándo, dentro de muchos eones, llegará a convertirse en un Logos solar. Animará la vida de un sistema solar, etc. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Oye, Clarisa, ¿Sí? oye, esto me llama la atención en cuanto a lo que nos explicaste de las formas que hay en nuestro planeta. Y quiero preguntar esto, ¿todas las formas son necesarias? No hay nada que, aunque para nosotros de manera personal y egoísta nos hacen daño, todo eso es necesario porque nuestro karma lo requiere. ¿Es así? Es así. Las unas porque son parte de la propia evolución de los diferentes reinos y otras porque las hemos generado nosotros mismos y por lo tanto son causa nuestra y los efectos son nuestros. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Clarisa. Muy amable. A ti. José. Sí, ya después de mucho tiempo empiezo a ir entendiendo más claramente todo este proceso, siguiendo esto mismo último que acaba de hablar Salomón. Efectivamente, todo es necesario porque todo ayuda, todo tiene vida. Ayer en el noticiero hablaban de que hay un nuevo telescopio mucho más potente, Sí. que cuando ya esté funcionando podremos a lo mejor encontrar otros lugares en el universo donde haya vida, porque todavía siguen pensando que solamente la vida humana y la vida animal es la única que existe. Pero es que las plantas sienten, las plantas se comunican, los minerales que tanto trabajo, en cierto aspecto me costó a mí poder asimilar esa idea. Sí, puesto que Yamamoto pudo coger agua, un mineral, Sí. y según el tipo de música, según las palabras que utilizaba, si eran de odio o si eran de amor, cambiaban los cristales del agua. Entonces, todo tiene vida. Ya uno está entendiendo más todas estas cosas. Por lo tanto,
¿Qué lugar en el espacio puede haber que no tenga vida? No humana, está bien, pero hay vida. O sea que todas estas cosas, yo por lo menos me siento que ya voy aceptando, asimilando, entendiendo y ya poniéndome la parte de mi vida diaria, hasta incluso para ver un noticiero y poder inmediatamente reaccionar ante una noticia. Cierto, pues muy bien, José, me alegro. Y tal como lo has dicho, todo es vida, hay vida en todo. Todo es vida divina expresándose. Pues bien, vamos a seguir adelante. Y como sea que las formas construidas con la materia no son más que la resultante de la conciencia y sus atributos le son impuestos por el pensamiento activo, cualquier cambio en la conciencia logoica, ya sea aquí, cambiaría los atributos de la materia del sistema solar. Y cualquier cambio en la conciencia derivado de él se mostraría en la materia como un cambio. Cualquier cambio en la conciencia derivado del propio logos solar se mostraría en la materia de su sistema. Bueno, de hecho, cuando hay tormentas solares nos vemos afectados y nos vemos afectados todos en alguna medida. Este cambio en la materia es una vibración, un movimiento rítmico dentro de los límites establecidos por el logos para la movilidad de las masas de materia, y que todo está llevado por esas jerarquías a las órdenes de los logos, de tal manera que se pueda producir la evolución de la conciencia en todos los reinos, en todos los vehículos, en todos los cuerpos. Y nos sigue diciendo, todo esto es de Ani Besant, porque los que no son de Ani Besant y son de la doctrina secreta y tal, lo pongo. En esa correspondencia, el cambio en la conciencia y la vibración de la materia, limitándolo, es un convenio impuesto por el pensamiento del logos, tal como decía en la otra diapositiva. Y lo es a todas las conciencias encarnadas de su universo. Todo parte de ello, de él, del logos. El que semejante y constante correspondencia existe queda demostrado por el hecho de que una vibración en una envoltura material, acompañada de un cambio en la conciencia animada, y siendo la causa de una vibración semejante en la envoltura animada por otra conciencia, se observa que va acompañada de un cambio en esa segunda conciencia parecido al cambio de la primera. Y esto, que parece tan complejo por la gramática que ha usado aquí Ani Besant, pues es muy claro. Este es una forma animada por un estado de conciencia. Vemos que está en un estado de conciencia de vibración baja y ataca. Aquí el movimiento que se produce es que hay un daño y que es muy posible que toda la estructura de la conciencia de esta otra forma se vea movida y compelida. Puede ser que solamente lo sea por el dolor y acumule dolor a otros dolores ya pasados, pero puede ser que lo que se mueva sea del mismo tipo vibracional que lo que está recibiendo y devuelva golpe por golpe. Volvamos a otra idea. Aquí el movimiento es distinto, es el del abrazo, es el de la alegría y es el de la estimación. Cuando vemos venir a alguien y lo vemos venir con una sonrisa en los labios, casi siempre, en la mayoría de las personas
suele ser así, la respuesta es otra sonrisa y el movimiento de los cuerpos, vibracionalmente hablando, es en respuesta al encuentro agradable, al encuentro alegre, al abrazo, etc. Y ahora lo volvemos a leer y nos damos cuenta de lo que está diciendo. El que semejante y constante correspondencia existe, queda demostrado por el hecho de que una vibración en una envoltura material, un cuerpo, acompañada de un cambio en la conciencia animada, en este caso el cambio en la conciencia es de baja vibración, y siendo la causa de una vibración semejante en la envoltura animada por otra conciencia, se observa que va acompañada de un cambio en esa segunda conciencia, puede ser parecido al cambio de la primera. Si la respuesta a esto es del mismo tipo vibracional que lo que ha recibido, golpe por golpe, abrazo por abrazo, sonrisa por sonrisa. Se cambia lo de fuera y cambia lo de dentro. En materia mucho más sutil que la física, el poder creativo de la conciencia o vida, porque sabemos que estamos hablando de la conciencia o vida divina, como en el componente mental, por ejemplo, se observa más fácilmente que en el material denso del plano físico. A ese respecto, aquí decía, la materia se convierte en... No. A ese respecto, las formas construidas con la materia se convierten en más densas o más tenues, según la naturaleza del pensamiento, y cambian sus combinaciones y sus formas de pensamiento según sean los pensamientos de una conciencia activa, según la clase de esos pensamientos de una conciencia activa. ¿Sí? La diferencia. ¿Qué es lo que hace que estas dos manos se junten? Hay una que ha tomado a la otra, es la mano de una persona mayor. El pensamiento que viene de la persona que ha tendido la mano y la ha cogido, ese pensamiento ha sido un pensamiento de cuidado, de bondad, de estimación, puede ser de amor, puede ser de compasión, pueden ser diferentes gradaciones. Y esto hace lo que hace extender la mano. Y la persona que está aquí sostenida por la primera mano, es muy posible que tenga una cierta respuesta y también su pensamiento cambie en la misma dirección de lo que estaba recibiendo aquí. Este contacto es muy importante, pero todo se genera siempre y primero en el pensamiento. El hombre se convierte en aquello que piensa. Piensa bien y te convertirás en bien. Y lo contrario, por supuesto. Mientras los átomos fundamentales debidos al pensamiento logoico permanecen inalterables, pueden combinarse o separarse a voluntad. Y siempre es de acuerdo a las leyes lo que procede del logos. Estas experiencias abren la mente al concepto metafísico de la materia y la capacitan para darse cuenta al instante de la ficción y prestada realidad de las formas construidas con la materia. Son prestadas. Nuestro cuerpo es prestado, nuestro cuerpo físico, por supuesto, nuestro cuerpo cámico, astral, es prestado, nuestro cuerpo manásico es prestado, nuestro cuerpo búdico es el vehículo de Atma y de momento perdurará durante toda la etapa humana junto con Manas, porque siempre será esta trinidad
Atma, Buddhi, Manas, pero también será reabsorbido a su debido momento. Pero son prestados. ¿Qué es lo único que no es prestado y que tiene realidad? La vida divina que somos. Es lo único que es real. La propia vida divina que somos. Y lo demás son los vestidos. Y empieza por aquí, que ya nos dice, bueno, Atma es el espíritu humano, pero no puede hacer nada si no se reviste de un vehículo que lo llamamos vehículo búdico o vehículo crístico. Dice, y esto es el vehículo de Atma. Es el vehículo, el vestido, el baján, pero es el vehículo. Entonces, a partir de ahí todos son los vestidos. Un cuerpo de 7 pieles, como se dice en el proemio de la doctrina secreta, en las estancias, mejor dicho. Así que también en nosotros lo que es arriba es abajo. Con relación a frases tan repetidas como conciencia en un cuerpo, conciencia que anima a un cuerpo y otras por el estilo, puede resultar útil una advertencia. El estudiante tiene dificultades para imaginarse la conciencia como una especie de gas rarificado encerrado en un receptáculo material, una especie de botella. Eso en relación con los cuerpos, lo pone como ejemplo. Si quisiera pensar cuidadosamente, se daría cuenta de que la superficie resistente del cuerpo no es más que una forma de pensamiento del logos. Como decíamos, es que el cuerpo no es nuestro. ¿Por qué tenemos un cuerpo? Porque el logos ha establecido que esto sea posible y que está allí a causa de ese pensamiento logoico. Tenemos los cuerpos, estos que estábamos descubriendo en la diapositiva anterior, los tenemos porque el logos ha dispuesto que se pueda desarrollar la conciencia por medio de esos cuerpos o vehículos. Así que las conciencias, cada una de nuestras conciencias, aparecen como entidades conscientes porque el logos piensa esas separaciones para que podamos desarrollar la conciencia de manera individual, como tú, como Pedro, como Juan, como Antonia, como Luisa, etcétera, como tú y yo. Así que el logos piensa esas separaciones, piensa las paredes que las incluyen, crea esas limitaciones mentales para que podamos desarrollar la evolución de la conciencia. Y estos pensamientos del logos se deben a su unidad con el ser universal y no son más que una repetición dentro del área de un universo particular de la voluntad para multiplicar. Sí, todas las vidas que se pueden desarrollar de la clase que sean en cada uno de los cuerpos del logos solar y cada una de las que se pueden desarrollar dentro de uno de estos cuerpos como el planeta Tierra y cada una de las que se pueden desarrollar en el propio cuerpo porque es miríadas de vidas pequeñas. HPV las llama las pequeñas vidas, estos átomos. Son átomos que están evolucionando también y es una repetición dentro del área de un universo particular, de la voluntad divina para multiplicar. Una prudente introspección en la mente sobre las diferencias antes mencionadas entre conciencia absoluta, aquella que es total, sin diferenciación, conciencia universal, que es la que es un universo más grande y un universo bastante grande y un universo no tan grande, pero sigue siendo un universo, y la conciencia individual,
¿sí? Las diferencias de lo más grande, lo que le sigue, esta es absoluta, de estas ya hay muchas en cada universo mayor, de una conciencia individual. Es cada individuo que desarrolla su propia conciencia. Esto evitará al estudiante hacer la pregunta tan a menudo escuchada: ¿por qué existe algún universo? ¿Por qué la omniconciencia se limita a sí misma? ¿Por qué lo perfecto tiene que convertirse en imperfecto? ¿El poder absoluto en lo impotente? ¿Por qué Dios en el mineral, en el bruto, en el hombre? En esta forma la pregunta es incontestable porque está basada en falsas premisas. Lo perfecto es el todo, la totalidad, la suma existencia, la conciencia absoluta, aquello. En su infinitud, como se ha dicho antes, todo está contenido, cada potencialidad, así como la realidad de la existencia que emana de ello. Todo lo que ha sido, es, será y puede ser, siempre está en esa plenitud, en ese eterno. Así que todo lo que ha sido antes, en otros universos, en otros manvántaras, todo lo que es actualmente en estas galaxias, en estos sistemas, en nuestro sistema planetario, en nuestros reinos, lo que es actualmente, lo que será en futuros manvántaras, todo lo que puede llegar a ser, siempre está en esa plenitud, en ese eterno, siempre está. Solo él o ello se conoce a sí mismo en su infinita e inimaginable riqueza de existencia. Y nosotros solamente podemos conocer las partes. Ahora, muy poquitas partes, pero la idea de que cuando se amplifica la conciencia, conocemos cada vez más, conoceremos cada vez más, porque contiene todos los pares de opuestos. Esa plenitud, ese sí mismo con mayúsculas, contiene todos los pares de opuestos y cada par, al afirmarse ante la mirada de la razón, se aniquila y se desvanece y parece un vacío. Pues es un tema de que nuestra comprensión hace que, permaneciendo en el mundo de la polaridad, tengamos una conciencia de unidad con todo. En la invocación de la señora Annie Besant, que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás. Pero universo sin fin surgiendo en él, lo proclaman como el plenum. Está todo y siempre está todo. Antes, durante y después. Lo perfecto jamás se convierte en imperfecto, jamás se convierte en la nada. Es todo espíritu y todo materia. Es todo fuerza y todo debilidad. Es todo conocimiento y toda ignorancia. Es todo paz y lucha. Es todo felicidad y dolor. Es todo poder e impotencia. Los innumerables opuestos de la manifestación se fusionan el uno en el otro y se desvanecen en la no manifestación. ¿Por qué fue posible la manifestación de todas estas grandes diferenciaciones? Porque estaban antes de la manifestación en aquel espacio universal que vimos en las primeras jueves de este curso,
en aquel espacio universal, entre dos manvántaras, está en disolución todo lo que fue en el manvántara anterior. Está en disolución, pero no desaparece y queda ahí en estado de latencia esperando un nuevo manvántara para volver a manifestarse desde el punto en que lo dejó el manvántara anterior. Algo semejante a que algunas veces lo he puesto como un ejemplo muy casero, pero muy entendible. Yo anoche me fui a dormir y me dejé 2 platos sin fregar. Y esta mañana me he levantado y había 2 platos sin fregar. ¿Dónde he comenzado mi nueva existencia el día de hoy? ¿Dónde lo dejé ayer? Esta noche ha sido un pequeño pralaya entre 2 existencias, la de ayer y la de hoy. Pero uno retoma su vida donde la dejó el día anterior. Así, en estos sistemas tan inmensos, ocurre lo mismo. Y cuando hay una disolución en el espacio infinito, permanece todo esto en estado potencial. Todo ello. ¿Cómo le dice Krishna a Arjuna? Yo soy el fraude del truán y el esplendor de las cosas esplendorosas. Bueno, y le dice otras muchas cosas más, pero fijémonos, le está diciendo todo eso es mío. ¿Por qué? ¿El fraude del truán? La posibilidad del fraude sí, la acción del fraude la hace el truán, temporalmente, pero como posibilidad existe porque todo surge a la manifestación procedente de aquello. Así que nos sigue diciendo Anibesan, el todo incluye la manifestación y la no manifestación. Incluye la sístole y la diástole del corazón, que es el ser. Lo uno ya no requiere más explicación que lo otro. Lo uno no puede ser sin lo otro. No son cosas separadas. Están en relación los dos polos, el uno con el otro con el uno. Siempre están en relación. Esto no significa que nosotros tengamos que hacer cosas malvadas o negativas. Significa que están las dos posibilidades y en el terreno de lo humano la elección es nuestra y elegimos según el actual estado de conciencia que tenemos. Por eso es que se nos dice y se nos repite por activa y por pasiva que no debemos juzgar a nadie. Y esto nos lleva de nuevo a recordar aquellas palabras. El vestido manchado de sangre, cuyo contacto te repugna hoy, pudo haber sido el tuyo ayer, o tal vez lo será mañana. Y si horrorizado apartas tus ojos de él, más fuerte se adherirá a ti. El que se cree justo se construye un vestido de ignominia. Palabras para reflexionar acerca de ellas y se nos quitarán las ganas de juzgar a nadie. Y sigue diciéndonos, el enigma surge porque los seres humanos imponen por separado uno de los pares inseparables de opuestos. Espíritu, fuerza, conocimiento, paz, felicidad, poder. Y luego preguntan, ¿por qué estos tendrían que convertirse en sus opuestos? Y dice, no lo hacen. No existe ningún atributo sin su opuesto. Solo pueden manifestarse como un par. Pero como un par que es el polo positivo de la electricidad y el polo negativo de la electricidad. Y ambos polos de opuestos son necesarios para la manifestación. Y la actividad humana entonces hace sus otras cositas. Pero esto
que no es bueno ni malo, sino que es la manifestación en marcha, es necesario. Cada cara tiene un reverso. Espíritu y materia surgen juntos. Espíritu y materia surgen juntos y hacen posible que esto aparezca. No es que exista el espíritu y luego milagrosamente éste produzca la materia para limitarse y ocultarse a sí mismo. No, sino que espíritu y materia surgen desde lo eterno. Espíritu y materia surgen desde lo eterno, simultáneamente, como disposición de su ser, como una forma de autoexpresión del todo. Aquí, bueno, es la unidad, un ser, pero se puede decir el todo, aquello, lo innombrable y el largo etcétera de nombres, de algo que no tiene nombre. Y surge como una forma de autoexpresión del todo. Llamados también, porque lo encontraréis en los libros y por eso lo he dejado, llamados Pratyagatma y Mula Prakriti, desde arriba, expresando lo infinito y lo ilimitado, por medio de las formas construidas con la materia, ilimitadas en el tiempo y en el espacio temporal del logos del sistema, ¿no? Aparecen como espíritu y materia todo al mismo tiempo, y entonces por medio de las formas construidas con la materia y limitadas en el tiempo y en el espacio, limitadas porque tienen duración X, y es un tiempo temporal del logos de cada sistema, de un logos galáctico, de cada logos de los millones de sistemas solares, uno como el nuestro, etcétera, etcétera. Y aquí lo busqué para poderlo añadir en el glosario. Pratyagatma, que procede del sánscrito, lo mismo que Jivatma o Alaya o el alma universal una y viviente, el yo interno, el espíritu universal. Son las posibilidades de aplicar esta palabra. Pero también se nos dice, cuidado con las palabras, no os enganchéis. Y ahora nos va a hablar de las mónadas. Y hablándonos de las mónadas, nos dice, hemos visto que por la acción del tercer logos se ha proporcionado un quíntuple campo o 5 planos de manifestación. Hemos visto 1, 2, 3, 4 y 5. Y los 2 de arriba no se meten en los asuntos de la manifestación humana. 5 planos de manifestación para el desarrollo de las unidades de conciencia. Y hemos visto que cada unidad de conciencia es un fragmento, una parte manifestada de la conciencia universal una, ideada por separado como entidad individual, una unidad de la sustancia del primer logos envuelta en las formas construidas con la materia para ser propulsada al segundo plano, desde aquí al segundo plano, como una existencia separada. A esas unidades de conciencia, llamadas mónadas, se las denomina técnicamente mónadas. Son los hijos con mayúscula que permanecen desde lo eterno, desde el principio de una era creadora, permanecen en el seno del Padre. Aquí. Unos seres que todavía no han sido perfeccionados por el sufrimiento. Entre las comillas de las cartas de San Pablo a los hebreos. Todavía estas mónadas, mientras han permanecido aquí sin evolucionar por medio de todo esto,
no se han perfeccionado por el sufrimiento. Antes de que pasemos más adelante en este tema de las mónadas, si queréis preguntar, comentar alguna cuestión más, levantáis la mano, comentáis. Amaya. Sí, una pregunta. Antes, yo he creído entender, si no me corriges, que cuando, digamos, el logo solar desaparece, que es el que, digamos, nos da la vida a nuestros átomos, ¿no? Nuestros átomos, o sea, ya no dejan de existir, pero supuestamente se quedarían ahí como en un estado de disolución hasta que vuelvan a ser reutilizados por esa inteligencia en otra cosa. Sí, lo has comprendido bien. Si un logo solar tiene que entrar en Pralaya, Sí. bueno, primeramente que entraría en Pralaya el propio sistema planetario, el planeta, porque va por el orden. Ajá. Primero el planeta y luego los planetas del sistema solar y luego el propio logo solar. Ajá. Pero claro, a la hora de concretarse se concreta de arriba abajo, se va concretando. Y llega al polvo mineral y entonces ese es el proceso de descenso, de densificación. Y luego empieza el proceso de inversa. A la hora de desintegrarse es de abajo arriba. Ajá. Se desintegra primero lo más denso, que son pues los corpúsculos, los cuerpos más densos se van desintegrando, y entonces se van desintegrando de lo sólido hacia lo líquido, a lo gaseoso, a lo etérico, hasta el átomo físico del plano, el átomo permanente físico, es todos los átomos aquí, en este subestado. Ajá. Pero lo siguiente, que son estos átomos, se desintegran en sus partículas, subpartículas, etcétera, etcétera. Y de ahí para arriba se van desintegrando las formas del campo astral cámico, se van desintegrando las formas del plano manásico, se van desintegrando las formas, porque aquí lo llaman arupa, sin forma, pero como dice HPB, cuidado, no es que no tengan forma, las entidades que hay aquí tienen sus formas. Lo que ocurre es que nosotros desde donde nos movemos no podemos conocerlas, ni contactarlas, ni saber qué cuerpo tienen, ni cómo son sus cuerpos, ni nada de esto, ¿no? Y por eso se llaman arupa, con la A que significa la negación de rupa, que significa forma. Pero se va desintegrando de abajo arriba. Y cuando, evidentemente, si esto hablamos de la constitución del sistema solar, centrándonos solamente en el sistema solar y del hombre completo, pues cuando llega aquí está todo en una especie de sopicaldo, sin diferenciación, pero todo lo que estaba aquí, todo está aquí. Sin diferenciación. Es materia indiferenciada. Quedamos ahí hasta digamos que podamos ser útiles al logos o a lo que venga en lo que él decida, claro, que no se sabe. Cuando vuelve a venir el otro Manvantara solar, se dispone de arriba abajo una nueva formación de los planos y aquello que estaba ahí en disolución esperando para continuar el propio ciclo evolutivo empieza a emerger. Así emergieron, por ejemplo, todas las jerarquías que pusieron en marcha nuestro sistema. Estaban esperando, pero estaban esperando, y la palabra esperar es mi palabra, es la palabra de nuestro lenguaje, permitidme, porque no tenemos otro lenguaje. En realidad no esperaban ni dejaban de esperar, pero estaban ahí. Decir esperando es porque pasan ciclos, eones de tiempos, y entonces cuando llega el nuevo Manvantara se despliegan y esas jerarquías se ponen en marcha, etcétera, etcétera, y vuelve otra vez de arriba abajo, de abajo arriba, de arriba abajo, de abajo arriba. Eones y más eones y más eones y más eones de tiempos.
Y se dicen eones porque, bueno, la cantidad de números, de cifras son enormes. ¿Eh? Ajá, pues muchas gracias. Gracias a ti, Amaya. ¿Hay alguien más que quiera comentar alguna cuestión al respecto? Bueno, pues sigue diciéndonos, cada uno de ellos es en verdad semejante al Padre, por lo que respecta a su divinidad. Cada mónada es semejante. Semejante no es igual, es que es de la naturaleza del Padre, como es de la naturaleza del Padre cada uno de los hijos que nacen en una casa del Padre y de la Madre. Pero claro, tienen que pasar por todo el proceso de su crecimiento hasta ser adultos para que puedan mostrar aquellos potenciales del ser adultos que les han sido facilitados por el padre y por la madre en el nacimiento. Esto es un ejemplo, si queréis, muy básico, pero que puede ayudarnos a comprender. Estas mónadas son de la naturaleza de lo divino, son semejantes al Padre por lo que respecta a su divinidad, pero son inferiores al Padre por lo que respecta a su humanidad, porque todavía no han pasado por esta humanidad y no son perfectas. Y cada uno de ellos, las mónadas, va a pasar por todos los reinos de la naturaleza, por todos, de arriba abajo y por todos, revestidas, estas mónadas revestidas por toda clase de formas, construidas con la materia de cada uno de los planos que vaya encontrando para sujetar todas las cosas a sí mismo. Cada unidad de vida tiene que revestirse y concretar, y la unidad de vida que somos nosotros hace que este cuerpo se mantenga integrado en tanto que le sirva. Cuando no le sirva, porque el cuerpo se hace viejo, se deteriora o enferma o sufre un accidente, coge y lo suelta y permite que se desintegre. Y entonces el ser que somos dice, estos átomos ya no son míos, y el cuerpo se desintegra porque lo suelta. Corta el hilo de conexión, deja de mantener la cohesión de este cuerpo y el cuerpo se desintegra. Pero la vida en todas las partículas que componen el cuerpo, la vida sigue, de ahí que surjan gusanos y otras cosas, ¿eh? Pero nosotros ya lo hemos soltado y nos hemos marchado. Hemos dicho, este cuerpo no me sirve, pues venga, que se quede aquí. Vale, adiós. Dicho así un poco humorísticamente, ¿verdad? Porque hay que echarle un poco de humor a todo, incluido este hecho de que, bueno, pues de alguna manera, unos más tarde que otros, todos nos estamos preparando a que llegará un día que haremos eso, soltar el cuerpo. Y ya no me sirve, pues venga. Así que entonces todos los reinos revestidos por toda clase de formas construidas con la materia para sujetar todas las cosas a sí mismo. Palabras nuevamente de los corintios y tal, pues ha de sembrarse en flaqueza, ha de venir a hacer toda la evolución, aquello que puede elevarse en poder. Y ese es el motivo de toda la evolución, si se comprenden bien las palabras de Pablo. De un logos estático conteniendo todas las potencialidades divinas, omnisciente, omnipresente, conteniéndolas en su propio segundo plano, pero inconsciente, insensible en todos los demás, porque cuando está aquí y no se reviste de nada más, no puede conocer nada de estos planos inferiores. Aquí vive, pero solamente puede tener conciencia de este plano en horizontal. Para tener conciencia de lo que queda cada vez más denso de sí mismo, se ha de vestir con otros trajes.
Esto, bueno, sé que me repito, pero permitidme que me repita y que nos vaya entrando por lo menos algunas ideas que, pues bueno, a veces han estado un poco confundidas o han costado. Así que de ello tiene que convertirse en un logos dinámico, y lo que estaba potencial ha de desplegarlo, ha de desplegar todos los poderes divinos, va a ocultar su gloria en las formas construidas con la materia que le cubrirán, la va a ocultar su gloria de mónada de la naturaleza de lo divino, la va a ir ocultando con trajes más densos. Mira, yo cuando hace aquí tanto frío y me pongo un vestido para salir a la calle y encima me pongo la capucha y ahora con la máscara, es que no me conoce nadie. Bueno, pues esta mónada, cuando se reviste de todo esto, la vida divina está en nosotros, pero no puede ser vista ni percibida porque los trajes la cubren. Pero está, y somos eso, somos de la naturaleza, de lo divino. Entonces, vuelvo a repetir esta pequeña parte, va a ocultar su gloria en las formas construidas con la materia que le cubrirán, para poder llegar a ser omnisciente, omnipresente en todos los planos, en todos y cada uno de los planos, cada traje, para poder ser omnisciente, llegar a serlo, todavía no somos nada en ningún sitio, pero vamos camino de ello, poder llegar a ser omniscientes y omnipresentes en todos los planos, capaz de responder a todas las vibraciones divinas en el universo, en nuestro universo planetario y más adelante en el universo solar. Es graduado. En lugar de hacerlo solamente a las de su propia fuente, ahora lo más superior, las que no están revestidas de todo esto. Aquí hay miríadas de mónadas que todavía no les toca, pero aquí hay miríadas de mónadas. Y esto, bueno, pues ya sabéis que todo esto también viene de H.P. Blavatsky, la clave de la teosofía. La propia señora Annie Besant pone muchas notas de Blavatsky y yo voy buscando y añadiendo cuestiones, ¿no?, para poder ayudar un poquito más a la comprensión. El estudiante puede vislumbrar el significado de esta pobre descripción de una gran verdad mediante la consideración de los hechos de la vida embrionaria y el nacimiento. Cuando un ego va a reencarnar, se cierne sobre la madre humana en la que su cuerpo humano, el vehículo que él habitará un día, va a estructurarse. Ahí. Este cuerpo va construyéndose poco a poco de la sustancia de la madre, en principio. Y el ego que va a nacer por medio de esta madre, poco puede hacer, poco, en cuanto a lo relativo a su configuración. Como embrión es inconsciente de su futuro y solo débilmente, muy débilmente, consciente del fluir de la vida materna, marcado por las esperanzas y los temores maternos, por los pensamientos y deseos. Y mientras es embrión, nada del ego le afecta, excepto una débil influencia que le llega a través del átomo físico permanente. Una débil influencia que le llega a través del átomo físico permanente y que él no comparte todavía, porque no puede responder a los pensamientos de largo alcance, a las anhelantes emociones del ego, tal como él lo expresa en su cuerpo causal. Aquí no le puede llegar. Ese embrión tiene que desarrollarse, tiene que asumir gradualmente una forma humana, tiene una vida humana independiente, separada de la de su madre,
tiene que pasar por 7 años, según el cómputo del tiempo humano, de esa vida independiente antes de que el ego pueda animarla completamente. Y ahora, antes de pasar más adelante, pues yo lo dejaría aquí por el día de hoy. Daríamos paso a si hay comentarios y preguntas. Y entonces, bueno, pues nos daría este tiempo, este ratito, para que se pueda hacer. Así que tenemos a Salomón y a José. Salomón. Sí, gracias, Clarisa. Bueno, espero no tardarme mucho porque hay un poco de ruido aquí en la calle, pero bueno, ojalá no me tarde mucho. Bueno, se podría decir, Clarisa, que la mónada, al llegar a este plano material, logra su objetivo cuando es revestido y más aún al llegar a la parte más densa para que experimente lo que le toca experimentar, para que posteriormente reconozca su origen y se proponga elevarse para que a su debido tiempo regrese exitosa por su esfuerzo y lleno de experiencias y unirse a la seidad, o sea, al absoluto. ¿Es así? Es que lo has recogido tan bien que mira, te doy la mano, aunque sea así a la distancia, ¿eh? Te doy la mano, choco la mano, ¿vale? Te choco la mano. Muy bien, Salomón, me alegro mucho porque, bueno, se van pillando las ideas y muy bien, esto, a ver, es la finalidad, ¿verdad?, de los estudios, de que nuestra propia conciencia se dé cuenta de su verdadera naturaleza, comprenda y emprenda ese regreso de una manera mucho más efectiva de lo que quizás lo habíamos podido hacer hasta ahora. Gracias, José. Sí, yo recuerdo que cuando murió mi abuela, yo iba los domingos con mi madre al cementerio y pasaba frente a una lápida que decía: dadme un niño antes de los 7 años y haré de él lo que quiera. José de la Luz y Caballero. Siempre se me ha mantenido esa imagen porque la vi durante muchos domingos yendo al cementerio. Y cada vez estoy viendo más de que esos 7 primeros años no está totalmente definido pudiéramos decir, las cualidades del humano que va a desarrollarse en ese cuerpo. Sí, evidentemente porque trae toda la carga de su propio pasado, las traemos, cada uno traemos nuestra propia carga. El momento evolutivo en el que yo dejé los 2 platos por fregar anoche y lo he retomado esta mañana. Esa idea, ¿no? Y cuando uno nace retoma donde lo dejó su proceso evolutivo. Por lo tanto, hay unas cualidades, las que sean, hay unas tendencias, las que sean y tal. Pero esos 7 años tienen una influencia grande a la que va a responder según su propio estado. El entorno es muy importante. El entorno, si es bondadoso, dará oportunidades, si es amoroso, si procura y favorece las tendencias naturales del que ha nacido, pues si tiene tendencias al arte o tiene tendencias a otras cosas, a la música o a la mecánica o al largo, etcétera, porque hay infinidad de posibilidades, ¿no? Favorecer lo que puede desarrollar, pero sobre todo favorecer además lo que es la ética, aquello que es de carácter universal. Y si eso se favorece, habrá de ser por mucho que sea un ego nacido en determinada casa, que sea tan atrasado a nivel evolutivo o por cuestiones de su propia naturaleza sea un ser muy abyecto, que por cuestiones kármicas nazca en una determinada casa,
Y aún siendo unos santos padres y madre, puede nacer alguien que se convierta en un ser muy criminal. Esto ha ocurrido, pero claro, la responsabilidad de los que recibimos un hijo en una casa siempre es de que le ofrezcamos el máximo de las oportunidades mejores y más elevadas. Y hablo del amor y de esas facultades. El entorno puede ser muy sencillo y puede ser muy básico, no se requieren riquezas en el sentido material, se requiere la riqueza del entorno, la riqueza del amor, de la bondad, de la comunicación, etcétera. Facilitar todo eso en la medida de lo posible siempre. Gracias. Gracias, José. Felipe. Hola. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Sí, Clarice, muchas gracias. Solamente tengo una duda en sí, justo esa parte de cómo es arriba es abajo, cómo ese proceso de esa divinidad que está arriba al final se manifiesta en algo físico. Y bueno, justo recuerdo lo que mencionaste, que al final no hay algo perfecto o no imperfecto, sino todo es perfecto. Pero me genera duda en sí del por qué en sí, si hay esa divinidad que al final es parte de la unidad, que es parte del todo, por qué se expresa en lo físico para que en lo físico pueda desarrollarse otra vez y alcanzar la divinidad. Como que es un ciclo, ¿no? Pero en sí, ¿cuál sería el propósito en sí de alcanzar otra vez esa divinidad cuando ya en el origen ya está la divinidad, ¿no? Gracias. La verdad. A ver, esto es lo que se ha dicho aquí. Cada uno de ellos, de estas mónadas, es en verdad semejante, y aquí me he detenido un poco y he dicho, semejante no es igual, es semejante al Padre por lo que respecta a su divinidad, pero es inferior al Padre por lo que respecta a su humanidad, porque no ha descendido. Las que no han descendido, nosotros hemos descendido y estamos en encarnación. Nuestra humanidad lleva ya muchas encarnaciones, muchas yendo y viniendo, pero aquí hay muchas mónadas que no han descendido todavía nunca a la humanidad. Igual nosotros antes estábamos en las mismas condiciones cuando estábamos todavía aquí y no habíamos descendido a la humanidad. Entonces, aquí está el potencial de su origen. Es semejante al Padre, semejante, pero no es igual que el Padre. Por lo que respecta a su divinidad, es semejante al Padre, pero es inferior al Padre. Por lo que respecta a su humanidad, porque no ha descendido todavía a la humanidad. Las palabras que ha de sembrarse en flaqueza, que significa ha de sembrarse por medio de los cuerpos y pasar por toda clase de experiencias, conocer todos los planos de la manifestación del logos del que proceden, conocerlos, desarrollar la conciencia en todos y cada uno de los planos y subplanos de aquí para desarrollar el potencial, desarrollarlo y convertirse realmente, de hecho, en conciencia, en su verdadero origen. Ahora está potencial. Somos semejantes al Padre los que hemos descendido a la humanidad, porque va por oleadas. Esta ya es otra historia, pero esto va por oleadas. Somos muchos millones que estamos inmersos en el proceso humano, pero todavía estamos, bueno, no me atrevería a decir ni que a medio camino. Porque si observamos realmente de qué somos conscientes en relación con todos estos planos, bueno, sí, sabemos qué pensamos, Dice, sí, yo pienso,
Y uno entonces repite a Descartes, dice, pienso, luego existo. Pues mirad, es mentira. Es gracias a que existo que es posible pensar. Si uno no existe y se manifiesta en este mundo, el pensamiento no es posible. O sea que es al revés. Hay que meditar sobre ello. Dice, sí, pero yo también sé que siento cosas buenas, a veces no tan buenas, algunas veces tengo unos enfados aquí tremendos y otras veces tengo unos sentimientos que machacaría el que se me pone por delante. Y aquí pues no tengo mucho control porque a veces como lo que no debería. A veces bebo lo que no debo beber. A veces fumo lo que no debería fumar. A veces hago otras cosas con mi cuerpo que no están muy bien. Y hablamos del conocimiento de sí mismo. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Y entonces cuando observamos todas estas posibles conductas, otras mejores, tenemos buenos pensamientos, queremos la paz para el mundo, pero estamos en guerra, nosotros mismos con nosotros mismos. La paz para el mundo solamente puede extenderse desde nuestra propia paz. Entonces, claro, estamos en una contradicción bastante amplia en muchos campos de la humana actividad, nosotros mismos, cada uno de nosotros. Entonces, claro, aquí son mónadas, pero no son perfectas, no tienen desarrollado el potencial que hará que en lugar de ser semejantes al Padre, sean idénticas al Padre. Están en el potencial. ¿Se comprende esto un poco más ahora, Felipe? Sí. Estamos desarrollando el potencial, de ahí la necesidad. Si yo me estoy aquí y no sé nada de lo que hay aquí, es como si yo me estoy dentro de mi casa, y esto pues le ocurre a gente que por sus condiciones y no puede salir nunca a la calle, o no ve, ni puede salir a la calle, o otro largo etcétera de posibilidades, y solamente conoce su casa, y aún su casa física, esta casa, cada uno en su hogar, ¿no? Solamente conoce su casa y aún así de manera deficiente. Y no conoce nada de todo este mundo que nos rodea, de toda esta naturaleza, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, pues entonces, ¿qué conoces tú del mundo en el que vives? Nada, muy poco. Bueno, pues una mónada que está aquí y no se mueve de aquí, no conoce nada de la casa de su padre. Santa Teresa, la casa de mi padre tiene muchas moradas. ¿Os acordáis de estas palabras, verdad? La casa de mi padre tiene muchas moradas y hay que conocerlas todas. Si no, somos extraños en la casa de nuestro padre, ¿verdad? Muchas gracias, Clarisa. A ti, Felipe. Chuy, abre el micro. Gracias, Clarisa. Como siempre, nos haces que nuestra ardilla empiece a correr más fuerte porque tenemos unos conceptos y con lo que nos vas diciendo nos amplías más, pero me quedan más dudas. Ah, eso está bien. Unas se Eh, disuelven y otras aparecen. Está bien. Así es. ¿Habrá mónadas vírgenes? ¿Habrá mónadas que por primera vez lleguen a encarnar? Según dice la doctrina secreta, yo no lo puedo decir porque lo desconozco, pero según dice la doctrina secreta, en la actual humanidad de este planeta, la actual, y se cerró la puerta. Entraron las que tenían que entrar por oleadas, ¿no? Progresivas. Se cerró la puerta. Sin embargo, como que las que están aquí y no han entrado a formar parte de humanidad, aquí los tiempos
según se dice, son existe. distintos, no es como nosotros, que a lo mejor un rato se nos hace muy duro o se nos hace muy ligero. Dice, cuando las cosas van bien, el tiempo se me pasa volando, pero cuando las cosas van mal, parece que el tiempo no corre. Esto es una concepción nuestra, primero que es psicológica, y segundo que hay unos tiempos que en relación con lo físico, pues bueno, se han dado unas pautas para medir las horas, los días, las estaciones, el circuito alrededor del Sol, etcétera, ¿no? Estos son unos tiempos que nos hemos puesto nosotros para podernos ir desenvolviendo y entendiendo. Pero aquí la cosa no tiene que ver con nuestros tiempos, entonces no pasa nada, las que están aquí, pues están aquí. Pero entrarán a su día a formar parte de sus procesos, y ningún problema. De esto no hay que preocuparse, porque Sí, funcionan las leyes universales, es que no, por suerte, no tenemos nosotros que ocuparnos de esos asuntos. Mal claro, iríamos, ¿verdad? claro, claro. Sí, sí, te lo mencionaba porque cuando empecé a escuchar lo de la teosofía, por ahí oí un comentario al respecto, pero siempre, no pregunté en ese momento, sino que ahorita con esto que has estado mencionando y con otras cuestiones que he escuchado, me surgió otra vez la duda, ¿no? Pero tienes razón, yo creo que esto hay que dejarlo a como viene y los que estamos, Sí. y si hay nuevos, pues qué bueno también, ¿no? Lo que hay es como en las personas que formamos parte de una familia humana, ¿no? En una casa. Hay varias generaciones. Antes incluso había bisabuelos, ¿no? Ahora, como los hijos se tienen tan tarde, no da tiempo de que haya bisabuelos. Pero antes, que los hijos se tenían siendo mucho más jóvenes, pues había los bisabuelos, los abuelos, los padres e hijos de diferentes edades. Y también porque se tenían más hijos que actualmente, por lo menos en algunas sociedades. Ahora se tiene uno o dos y la gente dice, uy, yo más hijos no, ni hablar, ¿no? Pero claro, todos son edades diferentes, las de los bisabuelos, las de los abuelos, las de los padres y las diferentes edades de los hijos, que uno puede tener pues la edad de la adolescencia, el otro 10 añitos, el otro 7, el otro 4 y el otro casi recién nacido. Entonces, entre nosotros, los que estamos en la etapa humana, y los que estamos encarnados y los que vamos y venimos y todo esto, hay diferentes grupos de edades evolutivas porque no todos entramos al mismo tiempo, pero todos estamos en la etapa humana. Y aquí nuevamente nos encontramos con aquello, y no juzguemos a nadie porque es que ni sabemos nada de nadie. Aquí vemos personas con traje, aquí en el mundo que mal llamado civilizado, y digo mal llamado porque a veces me parece que somos más salvajes que cualquier otro que esté en una selva. Hay gente muy civilizada en las selvas, porque los egos se mezclan y entonces vamos apareciendo y encarnando aquí y luego allá y tal. Pero aquí hay gente con traje que son muy salvajes, muy primitivos, muy egoístas, muy ambiciosos, es decir, muy poco evolucionados. Y van con traje, y van con, bueno, que no sé qué, etc. Dice, no podemos valorar por nada externo, por las apariencias, porque esto nos da pocas pistas. Lo que nos da alguna información, y aún así la hemos de tomar con mucha mesura, es el comportamiento a lo largo de mucho tiempo. Porque mira, uno un día es bueno y nos caemos bien, estamos de visita, qué bonitos que somos todos cuando estamos de visita, y todos somos muy buenos y todos sacamos nuestro mejor traje y somos amables y todas estas cosas. Pero como decían los antiguos, y no sé de dónde procedía porque no lo recuerdo, que hay que comerse un saco de sal con una persona para empezar a conocerla. Y esto a pizquitas significan un saco, significan muchos años de convivencia con una persona para empezar a conocerla.
Pero luego desde el punto de vista de la teosofía hay una cuestión que es mucho más, todavía más clara y definitiva. Es que uno no puede conocer a los otros seres humanos más que en la misma medida en que se conoce a sí mismo. No puedo conocerte a ti más de lo que yo me conozca a mí misma como ser humana. Si no me conozco a mí misma, pues oye, yo me equivocaré en mis apreciaciones siempre. Con cualquier ser humano con el que me comunique, veré solo la parte que soy capaz de ver y comprender de mí misma. Y que quiero ver, ¿no? Que puedo ver, más que quiero que puedo ver, porque la palabra querer aquí la ponemos y no es que no aprende porque no quiere, no, es que no aprende porque no puede. Aunque por la boca diga, no quiero hacerlo, y no quiero y no lo hago porque no quiero, por la boca lo dice, pero en realidad hay un impedimento mayor que la mera palabra no quiero. Está ahí, interviene la inteligencia, interviene la comprensión, interviene el discernimiento si lo hay, si no lo hay, intervienen los factores de carácter. Es muy complejo, un ser humano es lo más complejo que hay sobre la Tierra. Pero es muy entretenido. No nos aburriremos nunca. Ándale. No nos Muchas gracias, aburriremos Clarisa. nunca. Gracias a ti, Gracias. Chuy. Mari Carmen. Hola, Buenos días. Hola. Ay, hola, buenos días. Muy bien, estoy tan embobada, embebida más bien, no embobada, embebida en lo que estamos hablando. Buenos días. Pues antes que otra cosa, está hermoso. Gracias, Clarisa, por todo tu amor, tu paciencia y todo lo que nos compartes. Y yo lo quisiera nada más añadir que ahora, cómo esas familias de las que tú renombras ampliadas, cómo se han ido desdibujando, cómo ahora ha ido pasando la televisión, efectivamente un hijo, yo tuve 8 hermanos, fuimos bastantes, entonces todos nos fuimos complementando unos con otros y 1 hora de televisión o media no nos dejaban ver más. Ahora los chicos se la pasan con la electrónica, con lo material y cómo hemos podido llegar a estas cosas tan avanzadas de tecnología y cómo lo humano se ha ido también deshaciendo, desechando, lo espiritual que parece como que es un estorbo, ¿sí? Entonces, yo sí estoy completamente, pues, muy asombrada de ver cómo los chicos ahora se la pasan con todo lo sabe, y qué bueno que hay, porque por eso estamos por el Zoom, estamos aquí, no lo estoy negando. Es el uso que se le puede dar, porque yo cuando dialogo con mis nietos, casi todo prenden su celular, si es que no lo tienen prendido y están entre que contestan y no contestan, y cómo a la hora de la comida una oración debe de ser rápida, rápido, así como va, como administrativa, y dice uno, pues, ¿qué pasa? Y entonces esa parte desamorada, por un lado, por otro tienen muchos conocimientos en la tecnología, pero también como que los sentimientos se van haciendo también igual de fríos que la misma tecnología, ¿no? Se va perdiendo y cuesta trabajo. Yo me he estado así como ahora viviendo con los nietos, con 2 chavos chicos, y yo los veo, y sí son muy inteligentes, tienen muchas habilidades, muchas todas, son mis nietos, los amo, pero ellos antes que un beso, una cosa así. Y bueno, yo digo, esto tiene que ver con los padres, porque yo fui producto de unos padres que no tenían muchos bienes, pero sí tenían mucho amor por nosotros, nos daban menos tiempo, nos decían hasta esta hora se duermen. Y ahora cómo ha habido este desbocamiento. No niego que son muy listos los muchachitos, y no todos,
porque habrá otros niños que sí están más medidos, pero sí me sorprende cómo este abuso de consumo de electrónicos nos ha ido quitando una parte, machacando, que no podrían estar peleados con esa parte espiritual, como que ni siquiera se asoman, ¿no? Entonces yo sí lo quiero comentar, pues porque tiene que ver los adultos, ahí tendríamos que estar nosotros como adultos. Yo sé que el niño a los 7 años en adelante ya tiene conciencia para empezar a hacer algunas cosas. Y pues yo nada más quería comentar esto, cómo me has tocado tantos puntos y lo mismo las contribuciones de los compañeros, que nos hace pensar, nos hace reflexionar, Sí. porque de alguna manera yo me siento también responsable, porque he sido parte. Pero yo digo, yo no formé un hijo con estas cosas tan materiales. Bueno, Eh, pero a ver, Mari Carmen, permíteme, sí, por favor. Em, Estás apreciando solamente em, lo que es la incidencia de lo externo, los ujú, padres, el entorno, sí, bueno, todos estos aparatos y tal. Pero, ¿acaso vemos la edad evolutiva de estos seres? No, mm, no, eso no. es, no. En una misma casa puede haber varios hijos con las mismas condiciones, padres, el mismo padre, la misma madre, las mismas condiciones, los mismos colegios, las mismas influencias. Y no son iguales. Los propios padres decimos, no se parecen en nada. Tengo 3 y ninguno de ellos se parece. Tengo tantos y ninguno de ellos se parece en nada. Ni se parecen a nosotros, ni nada de nada. Cuando hay un ego que es más maduro, todas estas influencias no le hacen nada. Ujú, Las coge y las deja. Porque dice, no me dice nada, pues lo cojo y lo dejo. Pero ujú, cuando una persona que viene, incluso teniendo un entorno bueno, eh, coge una serie de inclinaciones, va con compañeros. Bueno, los papás tenemos tendencia a decir, es que ha cogido malas compañías y las malas compañías lo han llevado por otros caminos. No, ujú. los papás del otro dicen lo mismo del nuestro. Porque si no es su propia inclinación por edad interna del ego que ha de pasar por ciertas experiencias, se apartará, irá un día, irá 2 días y dirá, no voy más porque no me gusta esto. Ujú. Pero si tiene que pasar por esas experiencias, aun teniendo unos santos padres, se Va a meterá en cosas que los padres se asombrarán y dirán, si esto no lo ha aprendido de nosotros, ¿cómo es que nuestro hijo o nuestra hija se ha metido en estas cosas? Porque tiene que pasar experiencias y los padres tenemos que dar el ejemplo y poner orden. Dentro Claro. del hogar hay que poner orden y no permitir ciertas cosas. A partir de cierta edad la cosa tiene que ser seria. Seria quiere decir seria, no quiere decir cruel, Ujú. pero la firmeza, ¿no? No la dureza, no, la firmeza. Así es. Esto es esto y aquí esto y tal. Y venga, a cumplir cada uno con sus deberes, porque los deberes cumplidos son los que confieren ciertos derechos. Si no se cumplen deberes, no hay derechos, y esto de acuerdo a la edad de cada uno. Ujú. Pero luego tenemos que saber dejar a partir de cierta edad que se equivoquen, que vivan sus experiencias. Y cuando vienen, ay mamá, ay papá, mira que tú me avisaste, que no sé qué, en lugar de decir, ya te lo había dicho, no, decir, vamos a sentarnos y veamos. Y no decir ni siquiera qué has aprendido, sino vamos a ver qué hemos aprendido de todo esto. Siempre en primera persona plural. Yo también aprendo. Veamos qué hemos aprendido y no recriminar nada. Ujú. Sí, Pero eso sí. si hay que decirle, mira, tú has elegido un tipo de vida,
y eres libre, pero tu vida no ha de condicionar la nuestra. Ahí está el ancho mundo. Nosotros siempre vamos a estar aquí, pero cuando vuelvas, has de volver cambiado de cómo te vas. Si no vuelves cambiado de cómo te vas, no vuelvas. Hay padres que han tenido que hacer esto con un hijo, con una hija. Y hay que ser valientes, ¿verdad? Tolerante. Valientes, Sí. más que tolerantes, hay que saber qué es un ser humano y qué es lo que sucede. Por eso requerimos conocernos a nosotros mismos. Si no, es imposible que tomemos determinaciones con un estado de conciencia amplio. Las tomaremos por el apego, tomaremos decisiones por el miedo. ¡Ay, si se me pierde el hijo, si se me pierde la hija! Para la vida no se pierde nadie. Se equivoca, cambia, aprende, cambia, aprende, que es lo que hemos hecho todos durante muchas vidas. Sí. Que si ahora somos medio buenitos, no pensemos que es que lo hemos sido siempre, porque hemos hecho de todo, tropelerías de todas clases. Lo que no podemos permitir es que las hagan con nuestro consentimiento, que conviertan la casa en otra cosa que no es un hogar, etcétera, etcétera. Ya no hace falta que entremos en detalles, Mari Carmen? Entonces, ¿es la era de la tecnología? Pues bien, la era de la tecnología. Unos usarán la tecnología para cosas buenas y otros para perder el tiempo o no tantas. Y esta es la vida. Antes se usaban los carros de 2 ruedas para hacer cosas buenas y otras no tantas. Y se usaban los caballos para hacer cosas buenas y otras no tantas. Para entrar en los poblados y matar a todo el que pillábamos también usábamos caballos. Sí, es decir, todo se puede usar para bien o no, pero depende de cada uno. Gracias, Clarisa. Gracias. A vosotros. Pues bien, amigos y hermanos, hemos llegado ya a casi las 8. Si no hay alguna otra pregunta que sea relevante, pues lo dejaríamos aquí y nos emplazaríamos para el próximo jueves continuar donde lo hemos dejado hoy. Pero quiero recordaros que mañana Daniel comienza un nuevo curso. Con el programa que os envié estaba también su presentación y todos los datos requeridos, ¿de acuerdo?